Y tenemos otro de los temas interesantes que durante semanas, cíclicamente 97.7 Nueva Vida y sus recursos han venido discutiendo contigo, informándote acerca de todo aquello que afecta, ¿verdad?, nuestra paternidad, los derechos de los padres a educar a nuestros hijos, de decidir sobre muchas formas importantes que afecta la vida de nuestros hijos y cómo el Estado ha venido poco a poco de distintas maneras interfiriendo con ese derecho de nosotros ejercer esa paternidad responsable con nuestros hijos. Uno de esos proyectos ha sido el de vacunación compulsoria, que ustedes han escuchado bastante aquí en la emisora. Acerca de eso, resulta que hace unos días el tribunal decidió sobre una demanda de unos padres precisamente reclamando ese derecho de decidir sobre los hijos, particularmente cuando hay también unas convicciones de fe en ese proceso. Ya mismito tenemos al licenciado Adrián Díaz vía telefónica. Sí, podemos ir haciendo la gestión, Yanira, pero tenemos a Claribel Maldonado de Mujeres por Puerto Rico, que también nos trae parte de toda esta dinámica y nos hace como un resumen poniéndonos al día. Claribel. Gracias, Juan Carlos, y gracias, Yanira, por esta oportunidad. Bienvenida. Usualmente estamos en horario mañanero y ahora estamos aquí cerrando el día. Un ratito te traje para acá. Gracias por el privilegio. Pues sí, hace más de un año, desde el 2017, que estamos tratando en Mujeres por Puerto Rico las controversias relacionadas a la vacunación, que en Puerto Rico es ley, ¿verdad?, de toda la vida, pero en específico la ley vigente es del 1983, la famosa ley 25. Pero ¿qué pasa? Que se han dado unas situaciones específicas y regadas, un nuevo proyecto de ley radicado, que es el 1303, pero por el lado también se han añadido unas vacunas que hay unos cuestionamientos. En específico dio mucha candela y todavía es vigente la directriz del Departamento de Salud de la del virus del papiloma humano, y se cuestionó esa parte, y también se radicó un proyecto de ley para investigar esa vacuna en específico, y se radicó un nuevo proyecto de ley, el 1576, ya en mejor disposición de recibir la inquietud de los derechos parentales y de la libertad religiosa. Y aquí es donde Mujeres por Puerto Rico entra, porque parte de los temas de Mujeres por Puerto Rico es la defensa de la libertad de conciencia, de expresión y la religiosa. Y los derechos parentales se mueven en ese espectro también, porque nuestra fe lo impacta todo. El que tiene sinceras creencias de fe religiosas tiene una relación personal con Dios y los escritos sagrados. En nuestro caso, ¿verdad?, la Santa Palabra de Dios, la Biblia. Y ahí está nuestro manual de fe y conducta, y eso impacta todo: la crianza, la educación, e inclusive en este tema, la salud. Decisiones de salud son impactadas también por nuestras sinceras, genuinas creencias religiosas. ¿Qué pasa? Que la ley 25 de 1983 sí tiene un mecanismo para exención por razón religiosa. Este mecanismo es que se solicita que aquel padre que tenga una convicción para no vacunar, abstenerse totalmente de vacunas o de ciertas vacunas, solicita esta exención, pero el Estado le requiere, o sea, le obliga a que este documento sea certificado por un ministro y que esta persona esté afiliado o sea miembro a una religión cuyos dogmas, porque así lo dice la ley 25, cuyos dogmas confligen con la inmunización. Pero ¿qué pasa? Las vacunas fueron después de las mayores religiones del mundo organizadas. No todas las denominaciones tienen una política o un dogma claro sobre la inmunización, ¿verdad? Y los derechos parentales vinieron primero por Dios, ¿verdad? Y luego por el Estado, que los reconoce, ese derecho natural de los padres a tomar las decisiones. ¿Qué pasa? Cuando se empieza en este siglo a nosotros educarnos, y esto es un movimiento mundial, de nuestros derechos de autonomía y de nuestros derechos constitucionales, entre ellos la libertad religiosa, el libre ejercicio religioso, que está en la Constitución local y que también está en la Constitución de Estados Unidos en su primera enmienda. Y empezamos a conocer también que hay una 14ª enmienda en la Constitución de Estados Unidos que nos provee que debemos tener un debido proceso de ley y que debemos todas las personas, tener igual protección de las leyes.
parte de lo que tú estás diciendo fue lo que se reclama en esta demanda en el tribunal. Ahora vamos a esta demanda. Aquí estamos en solidaridad con esos padres por una razón específica. Estos padres acuden al tribunal en un auxilio para que se examine y declare inconstitucional la parte de la ley 25 que requiere que un tercero, el ministro, certifique para ellos poder lograr su exención a la que tienen derecho. Es como si el ministro o pastor validara el derecho, y el derecho yo lo tengo con él o sin él. Exactamente, porque para nosotros la relación es personal con Dios, y así lo reconoció la Constitución. En este caso, estos papás están clamando la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que el Estado, por esa misma Constitución, no puede imponer, obligar o dirigir a qué religión pertenezca una persona. Claro. Eso lo conocemos, ¿verdad? Pero la ley de Puerto Rico, la ley de vacunas de Puerto Rico, por la cocina, por decirlo así, te está medio obligando a que si tú no perteneces a una religión cuyo dogma en vacunación sea claro para que tú te abstengas, pues no tienes igual protección de las leyes para lograr una exención. Sí, el Estado no reconocerá ese derecho. Si tú perteneces a esta secta o esta denominación que tiene una dogma claro o una política clara, tienes el beneficio. Pero si no perteneces a esta secta, el Estado no te reconoce el beneficio, o sea, no hay igual protección. Tengo en línea telefónica al licenciado Adrián Díaz para que precisamente nos hable de lo que pretendía la demanda y lo que decide la juez, ¿verdad? Y cuál va a ser entonces el siguiente paso. Licenciado, buenas tardes, bienvenido a Cerrando el Día. Sí, buen día, Carlos, buen día, Claribel, y a los radioescuchas. Bendiciones a todos. ¿De qué se trata esta decisión de hace par de días que ya la prensa lo publicó, dando como que una impresión de que los padres que fueron a reclamar el derecho, ¿verdad? Mediante esta demanda, pues no se les reconoció? ¿Cómo en Arroyo? Sí, ¿Usted nos puede explicar? pues mira, gracias por el espacio, porque es que los titulares o la persona que le envía el comunicado de prensa a los periodistas, lo que trata de crear una falsa impresión de que es que el tribunal está declarando no da lugar a la petición para declarar inconstitucional una ley. Y lo que el caso se estaba atendiendo es una sentencia declaratoria para que el tribunal, como bien explica Claribel, haga una determinación de que la ley de Puerto Rico, esa parte de la ley como está escrita, sea declarada inconstitucional, y que cada persona que quiere levantar una creencia religiosa lo pueda hacer motu propio. Que eso es lo que sucede en las jurisdicciones de Estados Unidos, donde ya han sobrepasado este escollo, que él trata de indicar que tiene que ser un dogma de una iglesia o de una religión, ¿verdad? Entonces, cuando el tribunal se refiere a que si no se ha demostrado daño, pues yo no sé bien a lo que se refiere la juez, porque en este caso no se está pidiendo un injunction, que es un interdicto, cuando tú reclamas que estás sufriendo un daño. Lo que se está advirtiendo es que ya hay una ley que está escrita, que es inconstitucional, y que estas familias tienen niños en las escuelas, y que para evitar sufrir un daño, y que el Estado termine pagando, porque ese es el problema que el Departamento de Justicia no entiende, que aquí lo que se está evitando es que se le violen derechos civiles a las personas, y que el Estado tenga que compensarlos. Entonces lo que están tratando es postergar que se haga esa determinación. Entonces el tribunal entiende que como los niños están matriculados en escuela, todavía no hay una controversia madura. O sea, me está diciendo, espera a que les denieguen el acceso a la escuela. No importa que no estén cumpliendo con esa ley, para entonces traerlo al tribunal. Y eso, pues, procesalmente hablando, es incorrecto, porque el mecanismo, como el tribunal lo había reconocido en la única vista que hubo, que era una vista básicamente de inicio, el tribunal entendía que sí, es más, el tribunal entendía que si tenía que pasar prueba, iba a llamar a una vista, lo cual tampoco hizo. O sea que no sé qué pasó con el tribunal, cambió todo lo que dijo en la vista, y el procedimiento es apelar al tribunal para que reconozca que este es el mecanismo adecuado para que entonces un tribunal pase juicio si el texto de la ley es o no constitucional. ¿Qué ocurre con esta decisión? Supongamos que una escuela
sea pública o privada, le dice a los papás, tienes que traerme evidencia de que vacunaste a tu hijo o a tu hija del virus del papiloma humano, que es lo que el secretario de Salud puso como requisito. Me corrige, Claribel, si es así. ¿Qué remedio tiene papá o mamá todavía? Bueno, pues negarse como ¿verdad? Ya hemos hablado anteriormente de esto. El Estado de Derecho tiene en Puerto Rico las dos exoneraciones, la religiosa y la médica. ¿Saben? Entonces, la religiosa, si la persona tiene convicciones sinceras religiosas, que lo que nosotros ha sido lo que se ha resuelto según la Constitución de Estados Unidos, pues debe presentar una declaración jurada de esa persona diciendo eso. Si el Estado le va a exigir que diga que pertenece a una iglesia que tiene un dogma, exacto, pues eso es decisión del papá si quiere cumplir con el requerimiento del Estado, ¿verdad? Pero si no lo quiere hacer, pues debe de hacer lo que en derecho entiende razonable, y si la escuela no lo quiere hacer, pues tiene que impugnarlo, que es lo que nosotros estamos tratando de adelantar. Pero hay familias que sabemos que han tenido este problema, donde ahora mismo no le han dicho que no le van a aceptar los nenes si no tiene esa vacuna, ¿verdad? Wow. Entonces, pues, tiene que buscar un abogado, tiene que orientarse y reclamar los derechos de su hijo, ¿está bien? Tiene que presentar el documento, ¿verdad, licenciado? Ese documento. Bueno, el documento, por eso le digo, si una persona quiere renunciar a sus derechos de intimidad y de libertad de expresión religiosa y quiere hacer la fidavi que el Estado le está pidiendo, que es inconstitucional, pues lo puede hacer, porque también lo puede hacer, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que hay que aclararle a licenciado, Claribel le habla, sí, que el Estado provee un formulario, ¿verdad? Okay. Donde el ministro, pues mire, el formulario no es obligatorio, ese formulario no es obligatorio, ese formulario, como muchos formularios que tienen agencias para declaraciones juradas, que peticiones que tú haces en las agencias, eso es para facilitarle a las personas el documento, ¿verdad? A veces las personas no saben redactar una declaración jurada que tenga ciertos criterios, pero no existe un reglamento en el Departamento de Salud que obligue a que sean ese papel. O sea, yo he hablado con abogados de salud y ellos entienden que después que la declaración jurada cumpla con lo que la ley dice, pues no debe haber ningún problema. Lo que pasa es que estamos en Puerto Rico y aquí todo el mundo quiere interpretar las cosas como quiera y empiezan a dar órdenes sin tan siquiera consultarlas, ¿verdad? Pero en general, la declaración jurada, para efectos míos y de lo que yo entiendo, lo único que tiene que expresar es las convicciones religiosas sinceras de la persona. ¿Okay? Si la persona hace y llena el formulario y no, pues esa es su decisión. Y si no se la quieren aceptar, como le dije, tiene que buscar algún abogado e impugnar esto. Lo que sí les quería, y ya que estamos al aire, les quería explicar unas cositas, porque es que para efectos jurídicos, el concepto de pertenecer a una religión, o lo que es una religión, no siempre es lo que aquí, ¿verdad? En Occidente entendemos que es la deidad, o tiene que ser a base de Dios. A veces la religión puede estar configurada con las creencias de una persona sobre esta filosofía, o no más que una filosofía, ¿verdad? Lo que ellos hacen parte de sí mismos y por lo cuales ellos viven y toman decisiones, ¿ves? No siempre es una deidad, y eso está reconocido. Y lo que es un dogma de una iglesia, pues eso tiene también otras definiciones que no necesariamente son las de una iglesia particular. Y por último, está resuelto también que una persona que profese una religión en particular, el Estado no puede estar pasando juicio o discriminando o determinando si esa persona realmente pertenece porque no cumpla la totalidad de los dogmas de una iglesia. O sea, que una persona que diga algo porque tiene su fe y entiende e interpreta su religión y la vive de una manera, no necesariamente para efectos jurídicos tiene que coincidir con todo lo que diga o establezca una religión en particular. O sea, todos esos conceptos ya están definidos, ¿verdad? Y pues y lo más importante de esto es que lo que estamos tratando es de que en Puerto Rico se reconozca el mismo derecho que será reconocido a todos los ciudadanos americanos en todas las jurisdicciones donde existe la exoneración religiosa. Seguimos siendo la excepción nosotros acá, seguimos siendo la excepción. Sí, porque es que aquí como que es la costumbre, es la falta de cuestionamiento social que padece el puertorriqueño. Seguimos haciendo las cosas por costumbre,
y este es un tema bien delicado porque a la información que tenemos y la experiencia de los padres, me podrán decir los papás sus experiencias, no se les da tampoco consentimiento informado sobre la vacunación, es lo primero que está pasando en nuestra jurisdicción. Los doctores o las clínicas no lo hacen. Y es una orientación que, más allá de ver un papel, la ley federal dice que se le tiene que dar hasta una presentación o una explicación. Y pues eso es el primer problema que estamos teniendo con vacunación. La gente sigue haciendo esto por costumbre, a veces no sabe lo que está haciendo, ni para qué lo está haciendo, ni que tiene estos derechos, ¿verdad? Y pues, es responsabilidad de los papás orientarse, ¿verdad? Pero para eso estamos, para orientar lo más que podamos. Claro que sí. Yo agradezco este ratito que usted saca dentro de sus compromisos para estar con nosotros acá en el aire. Siempre su disposición ha sido totalmente abierta con nosotros y ha estado ahí. Seguiremos informando acerca de esto. Agradezco tenemos que al licenciado decirle Adrián a Díaz. nuestra gente de la comunidad cristiana. Sí. Todavía hay un espacio abierto para los padres que no le acepten una declaración jurada donde se dice que se está absteniendo de vacunación a su hijo por su convicción de fe y que no es el formulario del Departamento de Salud. El artículo 5 dice declaración jurada. Si en la escuela no le aceptan la declaración jurada del abogado que dice que usted tiene una razón religiosa para abstenerse y por eso pide una exención, y el colegio, sea privado o escuela pública o preescolar o lo que sea, no le quiere aceptar ese documento porque ellos están con el taller o el adiestramiento o lo que sea de que tiene que ser el otro papel, que nos escriba a mujeresporpuertorico@gmail.com para contactarla con el licenciado, porque eso precisamente es lo que la jueza expresa. No quiso resolver si era constitucional o no el requisito del ministro, porque no quiso, vamos a hablar en claro, hay muchas fuerzas e influencias alrededor en este momento histórico. Hubo unas vistas públicas en donde un profesional de la medicina colegiado se atrevió a decir que por él estuviera encantado que quitaran la exención religiosa completa. Así es que con esos vientos, estos padres, en este caso que lleva el licenciado Díaz, están por sus hijos. Pero cada padre no necesariamente se va a beneficiar totalmente, tiene que llevar su causa de acción. Y el licenciado está a disposición porque las exenciones religiosas por el CDC rozan apenas el 1%. Cuando hay un ánimo de detener o no querer reconocer amplia libertad religiosa, como lo dice la Constitución pura y sin adulterar, como dice el licenciado, que en los estados no te requieren el ministro en la mayoría de las jurisdicciones. La carta del ministro. Quiere decir que hay un ánimo por ahí corriendo de que están detrás de un sector específico para restringirle su libertad religiosa. Me ocupa de todo esto mucho, Claribel, es el hecho de que para un padre, ¿verdad?, común y corriente, como somos todos, un derecho que lo tenemos de facto por la Constitución, al hablar de que tienes que hacer una declaración jurada, por ejemplo, ir a hacerla con un abogado tiene un costo, aunque no muy alto, tiene un costo. Y estoy pensando en los padres que tienen ya su presupuesto hecho, recursos muy, muy limitados, que entrarlos a el tiempo que se consume, ese gasto de la affidavit, supongamos que sean $40, para tú reclamar ese derecho, hace que un papá en última instancia diga, la vacuna es gratis, esto me cuesta, y cedas un derecho que eso tienes. Efectivamente es lo que está pasando. Y se están no solamente haciendo daño a ellos mismos. Exacto. Estamos nosotros colaborando con la erosión, la reducción de nuestra libertad religiosa. Ese es el precedente y lo importante. No importa el tema, sea salud, sea educación, sea comercio, no importa donde usted ponga libertad religiosa. Si van detrás de usted con un ánimo particular para restringirle o erosionarle la libertad religiosa pura y amplia como está en la Constitución, eso quiere decir que hay un grupo de interés que ya está encaminando, ¿verdad?, unos caballitos claramente en contra de un sector. Wow. Y entonces no hay debido
proceso de ley, claro. no hay igual protección de las leyes. Sin embargo, como te mencionaba fuera del aire, hay unos grupos particulares, ¿verdad? En este siglo XXI que han ganado unas batallas y unos reconocimientos de derechos debido a que ellos clamaban no igual protección de las leyes y hay como que una avenida para ellos. Exacto. Sin embargo, para los padres con sinceras, genuinas creencias religiosas, exacto. ¿Sí? Se les está poniendo cortapisa a tener libertad religiosa en la escuela, en la salud, sobre su propio cuerpo, en el comercio. Y con sus hijos. Con sus hijos. Pero el Tribunal Supremo, la misma demanda de estos padres, el abogado lo puso. El Tribunal Supremo ya se expresó en unos casos de que pedir que estén anexados a una organización religiosa particular va en contra de la Constitución. En los 50 estados está resuelto, aquí no. Y entonces aquí nosotros tenemos tantas cosas sin resolver en Puerto Rico, es impresionante. Y recientemente tuvo un caso de una amiga que su hija entró a la universidad y en la universidad pues como requisito le pedían el documento de las vacunas, pero ella presentó, entiendo que es el formulario del cual estás hablando, Claribel, porque su pastora tuvo que firmar, ¿verdad? Como ministro el documento y entonces la jovencita llevó el documento y la aceptaron en la universidad. Eso es válido y eso con ese documento. Eso es válido y eso te resuelve, pero lo que están diciendo estos padres es que llegó el momento de corregir la ley porque la ley está mal. Claro, porque estos padres están pidiendo un auxilio de una ley que se aprobó en cuartos oscuros, según nos dicen los historiadores que saben y conocen de cómo fue esta ley en el 83, sin vistas públicas y sin nada, creo. Y entonces estos padres valientes quieren que se corrija. Entonces tenemos unos foros donde los padres podemos ir. Estos padres, 5 padres creo que son, fueron al tribunal para que lo examinara. Exacto. Otros padres están dando una lucha legislativa para que la nueva ley que se haga esté bien claro unos parámetros. Exacto. Pero este caso en específico, la prensa quiere hacer creer que los padres tienen ya todas las puertas cerradas. No es cierto. Esa fue la impresión que a mí me dio cuando lo leí. Por eso te llamé. Esa fue la impresión que yo me llevé. Ya se resolvió en Nueva York. El Supremo lo ha resuelto antes. El Estado tiene completo derecho a vacunar y a presentar protocolos de vacunación, pero no puede dirigir o probar o cuestionar la fe del ciudadano. Exacto, y menos cuando piden el proceso. Exacto. Un ministro, un tercero. Una carta de un ministro que lo valide, porque en la audiencia yo tengo un montón de gente que no va a ninguna iglesia, que ama al Señor y que tiene profundas convicciones cristianas, religiosas. Pero no tienen un ministro que les firme el documento. Exacto. Y entonces no van a ninguna iglesia. Entonces ellos perdieron el derecho. Claro. Es bastante absurdo. Entonces, por eso es, como dice la licenciada Ruti, ¿verdad? Que dice que el derecho es rogado. Estamos en tiempos muy convulsos y confusos. Si nosotros los ciudadanos, que ya tenemos un conocimiento, no lo defendemos de frente y hasta el final en el nombre de Dios con fe y con gente como el licenciado Díaz, que lo está haciendo por amor y porque conoce el derecho no adulterado y cómo es, pues entonces, ¿a dónde vamos a parar? No, la puerta no está cerrada. Ahora el licenciado verá qué técnica legal va a usar. Para apelar. Pero sigue ya también, anunció que lo va a hacer. Sigue no resuelta la controversia todavía legislativa. Si usted le niegan y le violan el derecho en el preescolar, no puede ser esa affidavit. Tiene que ser el papel del departamento. Están errando. Escríbanos mujeresporpuertorico @gmail.com. Le canalizamos a los abogados que saben de esto. Y a lo mejor, ¿verdad? Eso lo decidirán cada padre con sus hijos. Si quiere entonces ir al tribunal y decir, me negaron el derecho a la educación. Exacto. Excelente. Gracias, Claribel, por sacar de tu tiempo, venir hasta acá, orientarnos, educarnos. Al licenciado Adrián Díaz, gracias por su tiempo. Nueva Vida seguirá siendo parte de los medios que les informa y que va a estar en pie de lucha siempre para que nuestras libertades religiosas no las perdamos y para que el derecho de nosotros como papá, ¿verdad?, educar a nuestros hijos, pues lo tengamos todavía intacto sin que el Estado nos quite muchas de las potestades que la Constitución es quien nos las da desde el comienzo. Claribel, gracias. Gracias a ustedes.